Bueno, vamos a ver entonces ahora la tercera parte de la clase de metabolismo de aminoácidos y proteínas, donde vamos a hablar de la biosíntesis de compuestos nitrogenados y del metabolismo de las bases nitrogenadas. El amonio, digamos, que proviene de los compuestos del catabolismo de los aminoácidos, va a poder ser utilizado para la síntesis de distintos compuestos nitrogenados, entre ellos la creatina, el óxido nítrico, el glutatión, las bases nitrogenadas, ¿sí? Que son todos derivados no proteicos de importancia biológica, y también va a colaborar a la síntesis de aminas biógenas que se sintetizan por descarboxilación de los aminoácidos. Y las principales aminas biógenas de las cuales vamos a hablar son la histamina, el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, que es un neurotransmisor, los neurotransmisores dentro del grupo de las catecolaminas, donde entran la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, y la serotonina. Dentro de lo que es el metabolismo o la síntesis de los neurotransmisores del grupo de las catecolaminas, todos ellos se sintetizan a través de una vía común que parte del aminoácido tirosina, ¿sí? Estos neurotransmisores son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. No vamos a entrar en detalle en la vía de síntesis, ¿sí? Simplemente sepan que el precursor común de la síntesis de estos tres neurotransmisores es la tirosina. Las funciones que cumple la noradrenalina en el organismo, por lo cual es importante su síntesis, es que forma parte del sistema de excitación que controla el ciclo de vigilia y estado de alerta, es regulador de la tensión arterial y también es un regulador o controlador del estado de ánimo. Y en lo que respecta a la adrenalina, las funciones principales es la respuesta al estrés, ¿sí? Que culmina en el aumento de gasto, digamos, en el aumento de la función cardíaca con consumo de oxígeno y catabolismo principalmente de glúcidos. Esto lo vimos bien, ¿sí? En la medida que fuimos estudiando los metabolismos y vimos a la adrenalina, ¿sí? Como hormona señalizadora de este estado de estrés o de respuesta de huida. Entonces, es importante, sí, que sepan que cualquier problema que haya con alguna de las enzimas encargadas de esta vía metabólica o con la disponibilidad del aminoácido va a tener consecuencias en estas funciones que cumple cada uno de estos neurotransmisores. Otra molécula sintetizada a partir de aminoácidos, que también es un neurotransmisor, es la serotonina. En este caso, es el precursor del cual deriva es el triptofano, ¿sí? Y las funciones de esta molécula, ¿sí? Tienen que ver con la regulación de diversas respuestas conductuales, ¿sí? La conducta alimenticia, el control del estado de ánimo y las emociones, el control del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Y también el control de vías sensitivas, incluidas la sensación de dolor. El neurotransmisor GABA, ¿sí? También es sintetizado a partir de aminoácidos, pero en este caso su aminoácido precursor es el glutamato, ¿sí? El GABA se sintetiza por descarboxilación del glutamato. Y la función principal que tiene es que es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central, ¿sí? Y que alteraciones en la función de este neurotransmisor generan alteraciones neurológicas, entre ellas, por ejemplo, el trastorno de ansiedad. Recuerden que en la parte 2 de la clase les conté que parte de los problemas de la toxicidad del amonio tenían que ver también con el consumo de glutamato, que es precursor de este neurotransmisor, por lo tanto está bastante deficiente su síntesis cuando hay un aumento de los niveles de amonio en circulación. Otra molécula derivada de aminoácidos es la histamina, ¿sí? En este caso su precursor es la histidina, el aminoácido histidina, que también, ¿sí?, sufre una descarboxilación para dar lugar a esta amina biógena. La histamina, ¿sí?, en realidad se secreta en respuesta, sobre todo en respuestas alérgicas, ¿sí? Es uno de los blancos de ataque de los antialérgicos, ¿sí? La síntesis de esta molécula de histamina, perdón. Por eso los antialérgicos se llaman antihistamínicos. Y las funciones que tiene esta molécula es la de vasodilatación, hipotensión y respuesta, como les acabo de decir, alérgica y anafiláctica.
Vamos a pasar ahora a ver la síntesis de una molécula, ¿sí? Que ya vimos en el estudio de los metabolismos, que es la creatina. En este caso vamos a hablar tanto de la síntesis de creatina como de la síntesis de creatinina. Las dos moléculas son derivadas de aminoácidos y tienen distinta relevancia en las funciones que cumplen. La creatina, ¿sí? Es una molécula que se sintetiza por condensación de tres aminoácidos distintos, que son la glicina, la arginina y la metionina. Y esta síntesis se encuentra a nivel del músculo esquelético, músculo cardíaco y sistema nervioso. La síntesis de la creatina comienza en el riñón y culmina en el hígado. La creatina, una vez que es liberada a la circulación, se va a dirigir a los diferentes tejidos. Y en estos tejidos, a expensas del ATP, se va a fosforilar para dar la molécula de fosfocreatina, ¿sí? La fosfocreatina les debe sonar de cuando estudiamos el metabolismo energético en el músculo, ¿sí? Que era una de las reservas de energía rápida que tenía el músculo. Entonces, esta creatina, luego de que se sintetiza, se fosforila a expensas de ATP a fosfocreatina, y esta fosfocreatina puede ciclarse espontáneamente dando creatinina. O sea, la síntesis de creatinina es un proceso espontáneo no enzimático por ciclado de la molécula de fosfocreatina. Esta creatinina no se puede metabolizar y por lo tanto se excreta, ¿sí? Y se excreta por orina. Entonces, la cantidad excretada de creatinina va a depender mucho de la masa, de la masa muscular y se va a utilizar como un indicador de la ultrafiltración glomerular. O sea que el clearance de creatinina, ¿sí? Que es uno de los exámenes de laboratorio que se pide para comparar el nivel de creatinina que hay en orina respecto al nivel de creatinina que hay en la sangre. Y esto permite saber si el funcionamiento de los riñones es correcto, ¿sí? O sea, se determina tanto la creatinina plasmática como la urinaria, se comparan los valores y se determina si el riñón está funcionando correctamente. Otra de las moléculas que se sintetizan a partir de aminoácidos es el óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico se sintetiza a partir de la arginina y este compuesto tiene como función la de mensajero biológico que está involucrado en un montón de respuestas fisiológicas. Y también, ¿sí? Es un vasodilatador. El glutatión es otra molécula que se sintetiza a partir de aminoácidos, ¿sí? El glutatión es una molécula muy importante para mantener el estado redox de las células y protege a las células del daño oxidativo que es causado por las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Las especies reactivas del oxígeno son bastante peligrosas porque oxidan los lípidos de las membranas, fomentando que haya problemas estructurales en las membranas biológicas. Y este tipo de efectos tiene consecuencias muy graves en el glóbulo rojo, ya que el glóbulo rojo no tiene la posibilidad de sintetizar nuevos lípidos para recomponer sus membranas. Por lo tanto, cuando las membranas de los glóbulos rojos, por oxidación de sus lípidos, se disrumpen, el glóbulo rojo se lisa, ¿sí? Y se pierde. Por lo tanto, esta molécula de glutatión que conserva, digamos, que ayuda o que protege contra el daño oxidativo, es una molécula que está es muy importante en su presencia en los eritrocitos, ¿sí? Esta molécula de glutatión se sintetiza, ¿sí? A partir de tres aminoácidos que condensan entre sí. Y tiene un alto gasto energético su síntesis, ¿sí? Pero también su función es muy importante. Por lo tanto, a la célula no le duele tanto gastar tanta energía en una molécula que le da tantos beneficios. La síntesis de glutatión entonces proviene de la condensación de aminoácidos de cisteína, glicina y glutamato. Este glutatión tiene la capacidad de proteger de la oxidación por especies reactivas del oxígeno, ya que tiene en su estructura un glutatiol, ¿sí? Que se oxida, ¿sí? Para reducir a las especies reactivas del oxígeno y cuando se reduce, digamos, forma un puente disulfuro con otra molécula de glutatión. Luego, la célula tiene que encargarse, ¿sí? De reciclar a este glutatión que se ha oxidado para que pueda volver a cumplir un ciclo. Nosotros no vimos la vía de las pentosas fosfato como parte del metabolismo oxidativo de la glucosa,
pero se los menciono porque esta vía metabólica produce altas cantidades de un cofactor que se llama NADPH, que se utiliza en las reacciones de óxido-reducción, y ese NADPH, ¿sí?, es quien recompone el glutatión reducido, ¿sí?, para que esté disponible para nuevos ciclos de protección contra las reacciones, las especies reactivas del oxígeno. Bien. Bueno, visto cuál ya la síntesis de las moléculas de los compuestos nitrogenados, obviamente que mencionamos algunas, no es la totalidad de las moléculas de los compuestos nitrogenados que se pueden sintetizar. Vamos a hablar ahora del metabolismo de las bases púricas y pirimídicas, ¿sí?, que también son compuestos nitrogenados, ¿sí? O sea, tienen átomos de nitrógeno en sus estructuras y estos nitrógenos también van a provenir, ¿sí?, en parte de aminoácidos, digamos, de los grupos amonio liberados por los aminoácidos. Los nucleótidos, ¿sí?, en las células o las bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos cumplen varias funciones, ¿sí? Son precursores de los ácidos nucleicos, también son transportadores de energía química porque el ATP y el GTP son nucleótidos trifosfato, son también parte de los cofactores que participan en la oxidorreducción o en la activación de las moléculas que estudiamos como intermediarios metabólicos. También se utilizan para la activación, ¿sí?, de moléculas, como en el caso de la glucosa, para la síntesis de glucógeno se activa por el nucleótido UDP, o sea, por el UTP que se hidroliza a UDP para activar a la glucosa, para que forme parte de la síntesis de la molécula de glucógeno. Y también algunos de estos nucleótidos son segundos mensajeros celulares, como el AMP cíclico, que lo vimos participando de la vía de transducción de señales mediada por glucagón. Además de estas funciones, digamos, estas son las funciones principales que tienen, ¿sí?, estas moléculas. Y la síntesis de estos nucleótidos, o sea, de las bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos, puede ser o una síntesis, una ruta de síntesis de novo, ¿sí?, donde las bases nitrogenadas se sintetizan a partir de precursores metabólicos, entre ellos los aminoácidos, o bien en una ruta de recuperación donde lo que se hace es reciclar a las bases libres que provienen de los nucleótidos liberados de la degradación de los ácidos nucleicos, ¿sí? El gasto energético de la síntesis de novo de las bases nitrogenadas es bastante elevado, por lo tanto, esta vía es principalmente activa a nivel hepático. En cambio, en los tejidos extrahepáticos, principalmente las bases nitrogenadas se sintetizan a partir de la ruta de recuperación. Bien. Esta diapositiva entonces un poco resume lo que les conté sobre el metabolismo de las bases nitrogenadas, ¿sí? Pero bueno, amplía un poco respecto a cuáles son las posibles fuentes de estas bases, ¿sí? Nosotros tenemos una fuente endógena que puede provenir de la síntesis de novo o bien de la degradación de ácidos nucleicos. Y vamos a tener también una entrada exógena de estos compuestos a través de la absorción intestinal de nutrientes ¿sí?, que sean ricos en estos compuestos nitrogenados, como ser las carnes, las vísceras, los mariscos, entre otros. Estas bases nitrogenadas, ¿sí?, tanto las exógenas como las endógenas, pueden utilizarse para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos o bien pueden entrar al catabolismo. Y cuando entran a la vía de catabolismo, pueden terminar dando productos de excreción o bien pueden ir a la recuperación de purinas para la síntesis de ácidos nucleicos que lo requieran. Entonces, vamos a ver ahora individualmente cuáles son, ¿sí?, los precursores para la síntesis de novo de estos distintos anillos de las bases nitrogenadas. En el caso de las bases púricas o las purinas, ¿sí?, la síntesis de novo parte, ¿sí?, del aporte de nitrógeno por parte del aspartato y de la glutamina, y la glicina también aporta, además de nitrógeno, aporta átomos de carbono. Y el resto de los carbonos del anillo de las purinas proviene del bicarbonato y del folato. Después vamos a ver en la clase de TP
¿Por qué es tan importante entonces la suplementación con ácido fólico para determinadas situaciones del metabolismo de los individuos? Y bueno, y la síntesis por reciclado de estos compuestos, de estas bases nitrogenadas, como les dije anteriormente, tiene que ver con la reutilización de las bases libres que provienen de la degradación de los ácidos nucleicos. Y como les dije, esta vía permite el ahorro de energía, ya que la síntesis de bases nitrogenadas es bastante costosa. Bueno, vamos a ver ahora entonces el catabolismo de estas purinas, ¿sí? Sin entrar en detalle en todas las enzimas ni en todos los pasos metabólicos que involucran el catabolismo de estos compuestos, lo que me importa que ustedes visualicen es que tanto la adenosina como la guanosina tienen como producto de desecho el ácido úrico y que este ácido úrico proviene, ¿sí?, del intermediario xantina que se produce en el catabolismo de estas bases. Este ácido úrico digamos, es una molécula que es poco hidrosoluble, ¿sí?, y que puede formar cristales de urato. Normalmente, ¿sí?, este ácido úrico, cuando se excreta por orina, lo hace en forma de cristales de urato de sodio, y en circulación se encuentra en su forma iónica de urato, que es su forma disociada o desprotonada, que es más soluble. Este ácido úrico, ¿sí?, que es el producto de desecho de las purinas, tiene, ¿sí?, asociado al exceso de este producto de desecho, está asociada a la enfermedad de la gota, ¿sí? La enfermedad de la gota se caracteriza porque hay niveles muy elevados de urato en sangre, eso se llama hiperuricemia. También hay un exceso de estos uratos en orina, esto se llama uricosuria. Y la enfermedad de la gota también genera precipitaciones de estos uratos en las articulaciones y esto produce artritis, ¿sí?, que es la inflamación de las articulaciones. Es muy característica de la enfermedad de la gota la inflamación de los dedos del pie. Y esta patología se debe entonces a una sobreproducción de ácido úrico y de sus precursores, que son las purinas. Por lo tanto, ¿sí?, en el caso de esta patología, principalmente hay que empezar a disminuir los niveles de purina exógenos que se incorporan por la dieta, ¿sí?, que son precursores de la síntesis de este producto de desecho. Y finalmente vamos a ver el metabolismo de las bases pirimídicas o pirimidinas, que son las otras bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos y que también pueden provenir de la ingesta de alimentos. La síntesis de nuevo de estas bases nitrogenadas parte de la glutamina como donor del amonio, que junto con el bicarbonato van a formar el carbamoil fosfato. Esto les va a sonar del ciclo de la urea, pero el punto es que acá la enzima que cataliza esta reacción es otra isoforma, es la isoforma 2, ¿sí? Pero el producto de la reacción es la misma, ¿no? Es el mismo, ¿no? Es el carbamoil fosfato. Luego este carbamoil fosfato condensa con el aspartato y va a formar el anillo de las pirimidinas. Este anillo original de las pirimidinas después culmina en la síntesis de el UMP, el CDMP y el TMP, ¿sí? En lo que respecta a la síntesis por reciclado, es lo mismo que les comenté para las bases púricas, ¿sí? O sea, a partir de las bases libres que vienen de la degradación de los ácidos nucleicos, se reutilizan y obviamente se genera un ahorro energético para la célula. Bueno, finalmente, en lo que respecta al catabolismo de las pirimidinas, vamos a ver, o sea, les digo lo mismo que para el catabolismo de las purinas, no hagan foco en los pasos individuales, sino visualicen principalmente que el producto, ¿sí?, del catabolismo de estas bases nitrogenadas, a diferencia de las purinas, son productos que sí son solubles y que pueden ser utilizados por las células, ¿sí? O sea que el catabolismo de las pirimidinas va a conducir en última instancia a la síntesis de beta-alanina o de beta-aminoisobutirato. Y estos compuestos que son solubles pueden ser utilizados por la célula
En el caso de digamos, de estos beta-aminoácidos pueden transaminar con alfa-cetoglutarato para dar glutamato y los cetoácidos correspondientes de esta transaminación luego pueden convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs como el succinil-CoA. Este succinil-CoA, si ingresa al ciclo de Krebs, puede aportar energía para esa célula. A su vez, el glutamato proveniente de esta transaminación se puede desaminar oxidativamente aportando el grupo amonio al ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, la diferencia que tiene principalmente el catabolismo de las pirimidinas con el catabolismo de las purinas es lo que les mencionaba al principio, ¿sí? El producto de su catabolismo es un producto que no es de desecho, sino que puede ser utilizado por las células. Y sin ir en detalle a cómo ocurre todo eso, sepan, ¿sí?, que uno de esos productos del catabolismo es el succinil-CoA, que puede ingresar a Krebs y aportar energía a la célula que lo está produciendo. Bueno, espero que no les haya resultado muy pesada la clase, que no se hayan asustado con tanto contenido y esto después lo vamos a aplicar en la clase de TP, cada uno con su correspondiente docente. Saludos para todos y espero que sigan bien.